Y eso me parecía a mí interesante para recuperar hoy, en este momento, como decía, que es un buen momento para pensar un poco también con más distancia las distintas teorías y ver posibles articulaciones, además de tensiones que obviamente puedan existir, ¿no? Odin y Cassetti dicen que en la NeoTV hay un nuevo modo de estructuración del flujo, y eso les parece a ellos muy importante. Y plantean que en ese momento la televisión, los programas de televisión se imbrican entre sí, la grilla se deshilacha y diluye, y se van perdiendo esos encuentros esperados que eran característicos del momento anterior. Y yo ahí pensaba, y esto era por ahí como, no sé si una provocación o una pregunta que me hacía revisando toda esta discusión, si lo que había sucedido cuando Williams vio a principios de los años 70 en Estados Unidos la televisión americana que llegaba de Inglaterra, en verdad lo que él no había visto era un momento de adelantamiento de lo que estaba por pasar, porque estaba sucediendo en esa televisión, que todavía no estaba sucediendo en otras de la misma forma. Yo ahí me recordaba que cuando ECO escribe ese trabajo en la década, a principios de la década del 80, ECO, ellos estaban viendo recién el momento de un pasaje de una televisión pública a una privada, donde estaba adoptando las formas de esta otra televisión, y entonces me parece que uno podría pensar, o era una reflexión de distintas articulaciones, esta idea de que de alguna manera quizá Williams hubiera podido plantear esto con tanta antelación, porque estaba viendo un desarrollo de la televisión un poco diferente al que vino después. Me parece que sobre esta noción y sobre las riquezas de esa noción hay varias cuestiones cuando uno las piensa, y que creo que la propuesta que vos hacés en el prólogo, Mirta, de que quizá haya un momento de la televisión distinto, con la recuperación y la valorización de las series hoy, en particular, como sabemos, de las series americanas, que es un momento de fuerte valoración académica, tenga que ver con que justamente ese flujo se diluye y que entonces existe la posibilidad de una legitimación estética, que me pareció una idea muy interesante, porque en general todas las reivindicaciones que yo leo de estas series están puestas principalmente en la cuestión de la complejidad narrativa, pienso en los trabajos de Jason Mitchell, por ejemplo, y que no tanto en esta cuestión que tiene que ver con la mediatización, con cómo eso se lo recibe, y que para mí es un tema importante, porque yo creo que tiene que ver también con algunas cuestiones que tienen que ver con este escenario post-cine del cual habla mucho Jorge, que tienen que ver con las replicaciones de la escena de expectación cinematográfica en el hogar, gracias a las nuevas pantallas, los dispositivos de home theater y las nuevas condiciones de expectación. Yendo dejando de lado un poco esta cuestión primera de la cuestión del flujo, a mí me parece que hay en el texto de Spiegel muchas cosas muy puntuales y muy ricas para seguir pensando el texto de Williams. Hay algunas observaciones que ella hace que son críticas, pero hay otras que son especialmente interesantes, y creo que entre ellas están ciertas observaciones y maneras de pensar de Williams en la lectura de Spiegel en particular, en relación con el lugar de los discursos y la producción de sentido en relación con determinaciones, con relación con ellas, con Williams mismo había tomado distancia y que Spiegel recupera. En relación con la intervención de la problemática de lo tecnológico, yo creo que ahí hay todo un tema
muy fuerte, muy actual y muy complejo que vale la pena seguir abriendo, me parece a mí, ¿cierto? Yo vengo de una tradición donde más que hablar de tecnología, de la televisión como tecnología, hablamos de medios o de lenguajes. En Williams insiste la cuestión de la tecnología, pero no es una cuestión de él, me parece, es una cuestión muy anglosajona. Cuando uno sigue revisando los textos hoy de discusiones sobre el fin de la televisión, la cuestión de la tecnología, los textos de Amanda Lotz o de Katz o de John Ellis, es decir, todos los autores que han estado discutiendo cuestiones de periodizaciones hoy, siguen trabajando la cuestión de la tecnología. Yo creo que es un tema a discutir, y a mí me parece que ahí, gracias a cierto cosmopolitismo que caracteriza nuestra cultura, ¿no? Tenemos posibilidades y riquezas para seguir discutiendo y conversando con esos textos. Yo creo que ahí hay una baja penetración en el ámbito anglosajón de la obra de Metz, y que eso tiene que ver con estas cuestiones, de la mismo que sucede en Italia, y me parece que en las lecturas cruzadas nosotros podemos seguir pensando cuestiones que sean con un nivel de sofisticación distinto de cuando la cuestión es planteada de manera tecnológica. Me parecen muy bien las observaciones en relación con la obra de McLuhan y la distancia tomada por Williams y resaltada por Spiegel, aunque creo que la obra de McLuhan también hoy, no en vano, ha sido llamada por una actualidad, y que me parece que ahí hay muchos reconocimientos para hacer, por lo menos, por ejemplo, del campo de la investigación semiótica, la obra de McLuhan, que fue vista quizá con mucho reduccionismo en su lectura en su momento, y recordando mucho un artículo de Eco que fue muy duro con él, Cogito Interruptus, y por algunas razones la cuestión de McLuhan y el llamado de atención que él hizo sobre los medios a los semiólogos en su momento, con esa idea del medio de su mensaje, era una idea rica. Bueno, el texto de Spiegel como texto teórico a mí me parece un texto, me parece muy importante que se haya publicado. Creo que abre toda una serie de nuevas posibilidades de repensar, para mí por lo menos, la obra de él y el estudio desde esa perspectiva sobre televisión. Y creo que es totalmente bienvenido, por lo menos para mí, su publicación. En relación con los trabajos sobre televisión en Brasil, que son los que después más leí, digamos, ¿no? Confieso que como era un libro extenso no cansé de leerlo todo, y algún par de artículos no voy a hacer ningún comentario. La verdad, también me parece una circunstancia muy feliz que estos textos estén circulando entre nosotros, porque, como decía, me parece que son textos a tomar muy en cuenta para una posible historia comparada, y además para advertir la originalidad del desarrollo de la televisión en Brasil y las singulares características que esa televisión ha tenido, ¿no? Me parece que son artículos muy bien seleccionados. El artículo de Sacramento me pareció un artículo fantástico, y el de Mota también. Creo que hay cuestiones muy sutiles de la perspectiva en que están escritos, de Sacramento en particular, que me parece que seguramente si son puestas en escena, él no las pone en escena abiertamente, pero está dicho. Incluso son artículos bastante polémicos, me parece a mí.
Porque lo que el Sacramento de alguna manera hace, él reconstruye un momento de la televisión brasilera, un momento de cambio, que es un momento en el cual había toda una serie de programas populares que se llaman de auditorio, ¿cierto?, que eran programas que bordeaban el grotesco, o que muchas veces lo excedían, muy sensacionalistas, que iban en directo, un tema que es importante también. Y lo que él narra es cómo eso en determinado momento va a ser, a partir de la presión misma de la dictadura militar, esos programas van a tener que cambiar, a dejar de emitirse progresivamente, y de alguna manera se va a producir toda una emergencia de una televisión con un cuidado formal diferente y con otras características. Hay ahí como una especie de análisis entre puesta en comparación entre dos desarrollos, uno que tiene que ver con una televisión que desde los personajes de la dictadura militar intentaba ser más educativa, parecía, uno podría pensar, didáctica, ¿no? Hay unas declaraciones de un ministro que son citadas, que pretendía que estuvieran las actividades valoradas, que estuviera Villalobos, ¿cierto?, la televisión, y aparece también, por otro lado, lo que finalmente terminó siendo el cambio ese, que es un cambio que permite, con este programa, del cual recibimos un fragmento, que personajes como Glauber aparecieran en la televisión. Y lo interesante del texto de Sacramento, me parece a mí, es que está escrito de una manera por la cual no termina diciendo como que él ha adoptado una posición definitivamente por un desarrollo o por el otro. Es muy curioso esa manera de escribir y cómo esto está contado, ¿no es cierto? Me pareció a mí que era como una posición en ese sentido particular, porque no es que él adhiera mecánicamente como a defender el modelo de O Globo que se va a imponer, o de los otros programas de televisión, de Tupí, etcétera, ¿no? Eso solo puede ser escrito desde una posición, casi yo diría, de una mirada antropológica, para tratar fenómenos de la cultura popular, y fenómenos de desarrollos más culturalmente elevados, más valiosos, o incluso más rupturistas o de vanguardia. Y es una manera sobre la cual, cuando uno reflexiona, también piensa su pertinencia en relación con el objeto que está estudiando o no, ¿cierto? Es decir, de qué manera la televisión no exige también una mirada de ese tipo, dada su complejidad, su carácter masivo y una serie de características que lo definen y que lo presentan, ¿no? Y después el artículo de Resina Mota me pareció también un artículo fantástico, me pareció interesantísimo. Son como dos artículos que son complementarios entre sí, ¿cierto? Porque justamente al tratar este programa, Abertura, de alguna manera aparece ahí como la concreción de ese otro